para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente si conmigo estás y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder, siempre para adelante iré. Yo vine a conquistar la tierra que tú me das, y como Josué nunca me faltará la fe. Y como Josué tu palabra yo guardaré, y como Josué corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar. Somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Un lugar de restauración. De restauración. En la casa de mi Padre. 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 Hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Voy a compartirles la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 36. Vaya a su Biblia en Lucas 2:36. Dice: estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que duró 7 años casada. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 37. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Diga conmigo, sirviendo de noche y de día. Esta mujer tenía una meta. Dice 84 años que no se apartaba del templo. Hay una meta en esta mujer. En ella había algo en lo que ella estaba enfocada. Esta mujer estaba enfocada en un principio, en un punto en su vida. Y tenía una fe constante en la mañana, en la noche. A veces nosotros cuando ciertas cosas nos baja la fe. Pero esta mujer había perdido a su esposo. No dice si tuvo hijos. No sé si era estéril, pero dice que pasó 84 años allí, esperando algo, esperando que algo sucediera, creyendo que algo iba a suceder. Así estaba ella, esperando que algo sucediera. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice el 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer, dice la Biblia, que hacía oraciones y ayunos. ¿Y cuál era su meta? ¿Cuál era el punto o la visión que ella tenía? Ella quería, escúcheme bien, ella quería. Ella anhelaba ver el Mesías. Lo que prometió del Génesis se prometió allá escrito por Moisés. Hasta ese tiempo ella quería que pasara. Y esta mujer, en su expectativa, ella no dormía en el templo, yo sé que no. Ella no tenía acceso a todo porque era mujer y era viuda. Y esa cultura religiosa no se lo iba a permitir. Pero ella anhelaba. Aunque no era una tribu de los sacerdotes, no era levita, no era de la tribu de Judá, era la tribu Aser, una tribu prácticamente ya expropiada del pacto de Israel, del pacto del pueblo de Dios en ese tiempo. Dice que ella anhelaba, tanto en las noches, dice de día y de noche. De día y de noche estaba allí, de día y de noche. Dice que atinó a la hora que Dios iba a cumplir ese propósito. Basándome en ese texto, he titulado este mensaje Fe 24/7. Fe 24/7. Una fe 24/7.
Una fe que se mantiene a pesar de todo. Una fe que se mantiene fija, convencida de que Dios tiene la última palabra. Una fe que espera lo mejor al anochecer, al amanecer, al comenzar el día. Una fe que espera lo mejor de Dios cuando llega el invierno, cuando llega el verano. Una fe que está convencida de que Dios todo lo puede. Fe 24/7. Una fe que sabía ella lo que Dios podía hacer, a pesar de lo triste que ella había enfrentado, porque se le había muerto. Escúcheme bien, se le había muerto su esposo. Nada más duró 7 años casada. Fue un matrimonio cortísimo, sobre todo para esa época. Pero eso no dañó su fe. Hay cosas que pasan en nuestras vidas y nos vienen a deteriorar la fe. En este mes hemos estado hablando bastante de la fe, creyendo en lo que Dios va a hacer, en la convicción. Y dice la palabra, dice la escritura, que esta mujer duró allí pegada hasta que estuvo el día y la hora. Yo creo que viene el día y la hora de lo que tú estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén? Viene el día y la hora de lo que tú has clamado. Pero ¿qué has pensado a veces cuando pasan ciertas cosas, ciertas novedades, ciertos momentos de crisis? Tendremos a flaquear. Tendemos a creer que Dios no lo puede hacer. Y esta mujer, escúcheme bien, esta mujer estuvo allí creyéndolo. Tener una fe activa 24 horas al día es que a pesar de nuestras debilidades o de mis momentos de crisis, mantengo la convicción que nuestro Dios tiene la última palabra. Aunque pasen los días, semanas, años, horas, como también el ver el cumplimiento de bendición o maldición en otros. Dice, pero a fulano no le pasó así y esperó y no se dio. Esta mujer no, ella sabía que le iba a llegar el día y la hora de lo que ella había anhelado. Ella sabía que la hora humana no podía cambiar lo que Dios tenía para ella. No. Pasó por muchas situaciones adversas, pero ella creía, escúcheme bien, ella creía que Dios iba a cumplir. Venía el día y la hora. Una fe 24 horas que tú dices, yo lo creo. Creo que Dios lo va a hacer. Creo que Dios lo va a hacer posible. Creo que Dios va a hacer que sea real. Esa es una fe 24/7. Porque habrá momentos que dudas y va a ser así. Pero tú en el fondo sabes que Dios está en control. Vamos a ver en el cumplimiento de nuestra fe, ¿verdad? Que en cualquier momento, conociendo que la manifestación de su promesa no tiene tiempo de vencimiento, tienes que saber que lo que tú le has pedido a Dios no tiene tiempo de vencimiento. Esa es una fe 24/7. Dice, cualquier momento salta a Dios con mi milagro. Cualquier momento puede Dios producir algo a mi vida. Aunque me han dicho 7 constantemente, no, Dios puede hacer algo. Vamos a ver el primer punto, primera comparación que tenemos en este mensaje, fe 24/7. Vamos a ver el profeta que aprendió a descansar en la provisión divina. No es fácil. No es fácil descansar tú en la provisión divina. Y te voy a hablar de un profeta. Te voy a hablar de alguien, escúchame bien, de alguien que era un profeta. Tiene que tener fe. Y aprendió en la trayectoria a tener una fe 24/7. Que cualquier rato Dios podía proveer. Que si no aparecía para el desayuno, aparecía para el almuerzo. Si no aparecía para la cena. Que si alguna cosa no sucedía, Dios podía producirla. Dios podía hacerlo.
Hay gente que no tiene una fe 24/7, pero sí tiene una calamidad 24/7. Dice, yo sé que voy a grabar, yo sé que voy a amanecer peor, me comí esto y sé que mañana voy a amanecer mal. Me dejé a este sereno y sé que mañana voy a amanecer apretado o voy a amanecer convulsionado el cuerpo con malestar de gripa. Eso no es una fe 24/7. No. La disposición de fe cree que a pesar de lo que estás viviendo, Dios se va a manifestar. Y dice la palabra, vamos a ver en la palabra, un profeta que aprendió a descansar en la provisión divina. No le fue fácil. Tuvo una escuela. Y dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él está diciendo, vienen 3 años y medio de escasez, de sequía. Viene algo donde Dios va a llamar la atención de su pueblo. Y dice el versículo 2, dice el 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Imagínense, un profeta. Él mismo dio la palabra, él mismo profetizó. Y dice Dios, vete a un arroyo, métete allí, vete al oriente, escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Porque esto viene una sequía tremenda. La sequía que vas a experimentar va a ser fuerte. Va a haber escasez, va a haber hambre, va a haber un desastre ecológico. Y ustedes saben que en ese tiempo, igual que ahora, pero más en ese tiempo, se dependía totalmente de la agricultura y de la ganadería. Y dice la palabra, dice la escritura, que Dios le habló en el versículo 4, dice, beberás del arroyo. Miren bien. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es tremendo. Dice Dios, te voy a mantener por los cuervos. Voy a utilizar cuervos. El cuervo es un animal y no es una paloma. Si le he dicho a él, voy a usar unas palomas, él hubiera creído. Le dijo, unos cuervos. Animales que comen carne de descomposición. Unos cuervos voy a utilizar. Dios le estaba enseñando a él que Dios podía proveer una fe 24/7, donde él sabía que Dios le sustentaba. Y Dios le dice, vete a ese arroyo. Él no podía decir que era una profecía falsa porque él mismo la había dicho. Y él se va a ese arroyo. Y dice, he mandado a los cuervos. Yo no encuentro nunca en la Biblia, escúcheme bien, primera vez que Dios dice que va a colocar unos cuervos que sustenten, escúcheme bien, que sustenten a un profeta. Eso jamás había pasado. No le pasó a Moisés, no le pasó a Abraham, jamás. Le iba a pasar a este. Y Dios le dice, he mandado, escúcheme bien, he mandado a los cuervos. Dios nunca mandó un animal que mantuviera a un ser humano. Jamás. Jamás. Y dice la palabra, y dice la escritura, escuche bien, la nueva traducción viviente. Mira cómo dice, bebe del arroyo y come de lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Imagínense cómo eso es algo que tenía que tener fe. Fe. Todos pasamos una pandemia y en el 2020 todo se paralizó. Y yo sé que a muchos Dios utilizó cuervos para bendecirte. Pero nosotros, escúcheme bien, esta prueba de fe para este profeta era algo tremendo. Dios le dice, he ordenado que te lleven comida, unos cuervos. Que te lleven comida, o sea, era algo que nunca se había vivido, nunca había pasado.
Y en el versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí. Hizo como Dios le dijo, que está frente al Jordán. Y en el versículo 6, mira cómo dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tenían sus dos comidas, pan y carne. En la mañana, pan y carne en la tarde. Eso, tuvo esa vivencia él. Pan y carne en la tarde, en la mañana, y pan y carne en la tarde. Eso fue algo sobrenatural. Él tenía que esperar, él no podía hacer nada. Dios no le dijo que sembrara la tierra, no, dijo, vas a tomar agua del arroyo y tienes que esperar hasta en la mañana va a venir un cuervo. Él tenía que tener esa fe. Llegaba la tarde y tenía que esperar. Él tenía la certeza sobre lo que Dios había dicho. Y en la tarde un cuervo venía y traía pan en el pico. Otros traían carne. Y él reunía eso y se lo comía. Era algo que nunca había pasado. Pero Dios estaba disciplinando al profeta Elías, a que creyera y descansara en la provisión divina. ¿Tú por qué has pasado en esta vida? ¿Qué te ha tocado experimentar? ¿Qué puertas tuviste que tocar o qué puertas se te abrieron a veces sin tocarla? Donde Dios te enseñó a depender de su provisión. Y de pronto dices, ay Señor, ¿y por qué me pasó esto? ¿Por qué enfrenté esto? Pero eso que viviste te ha llevado a entender y a comprender que Dios te sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te sustenta. Y se va el temor, se va el miedo. Porque has visto a Dios utilizar cuervos. Y en cierta hora venía. Escuche bien. Y dice el versículo 7, el 7 dice, pasado algunos días, se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. Lo llegó a afectar lo que estaba pasando. El problema es cuando pasa algo y nosotros entendemos que es Dios, pero nos comienza a afectar a nosotros también. Y dice la palabra que el arroyo se secó. ¿Y qué pasa cuando nuestro arroyo se seca? Y ese arroyo Dios nos los abrió. Dios me dio ese empleo. Dios me dio este negocio, pero se está secando. Dios me dio mi profesión. ¿Y qué pasa con esto que estás viviendo? Pero este hombre estaba confiando que el que abrió el arroyo podía hacer una cosa mayor. Quien te abrió el arroyo en el pasado puede hacer una cosa mayor. Se te puede secar el arroyo, pero no se te seca una promesa que tienes con Dios. No se te va a secar nunca la esperanza que tienes en el Dios que te ha levantado y que ha estado contigo. A su nombre, a su nombre. Las cosas que hemos vivido nos llevan a entender que el arroyo se seca, nos sorprende, pero decimos, algo mayor va a ser Dios. Voy a ver qué es lo que está pasando. Yo voy a ver, porque si utilizó un cuervo, y secó este arroyo, algo viene mejor. Voy a subir de nivel. Dios me va a llevar a escalar. Eso lo presiento, lo percibo y lo creo. Dice la palabra, dice la escritura, que puso a activar su fe 24/7. ¿Sabes? Cuando tenemos una fe 24/7, eso va a afectar a los que te rodean, a creer en lo que tú estás creyendo. No a quejarte. Entonces se demora un día el sueldo, de pronto la nevera se vació, ya comienzas a criticar, a hablar de Dios, un malestarcito enseguida. Tenemos una fe por horas, por fechas. Tengo fe el día que me pagan. Tengo fe el día que salga una buena nota en la universidad o en el colegio. Tengo fe el día que no me enfermo. El día que se enferma otro, tengo fe que Dios lo sabe, pero si me enfermo yo no tengo fe.
Si experimento una crisis, tengo fe en que Dios salva ese matrimonio, salva esa vida, salva a esa persona, pero a mí no. La Biblia dice, ten esa fe para contigo mismo. Tienes que tener fe para contigo mismo. Tienes que tener fe para contigo mismo. Dice la palabra. Dice en el versículo 9. Levántate. Dice, Dios se paró. ¿Qué pasará que viene, Señor? Sí, ya probó Dios un cuervo. Lo que venga lo creo. Dice, vete a Sarepta de Sidón. Lo mandó para el extranjero. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y yo creo que si a él no lo hubiera sustentado, los cuervos no hubiera creído esto. Pero si me sustentaron unos cuervos, ahora que no me sustente una viuda. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y a su nombre. Por eso es que tu esperanza no puede estar en quien gobierna o en qué persona o XY subsidio. Dios va a hacer algo. Dios va a abrir la puerta. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Pero ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Saben por qué dice a los montes? Porque ellos en los montes ponían altares. Ponían altares en los montes, imágenes. Y la gente acostumbrada cuando estaba en dificultades levantaba la cabeza y miraba los montes, los cerros, las montañas. Porque había altares. Y a ellos le clamaban, pues dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene ahí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual jamás, escúchalo bien, jamás dará tu pie al resbaladero. Dios no te va a vender para que alguien te destruya, ni se va a dormir el que te guarda. Un Dios que 24/7 responde por ti. Y dice la palabra, dice, he dado la orden a una mujer viuda que eso es locuro, eso es loco. He dado la orden a una mujer viuda que te sustente. He dado esa orden. Dice, y esto era algo que él lo creía. Mira lo que dice el versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dice a la mujer: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y usted dirá, ¿y cuándo dijo eso Dios? ¿Cuándo Dios dio esa orden? ¿Cuándo? Levante sus dos manos al cielo. Diga conmigo, en mi casa, en mi hogar, está basado en una promesa de tu palabra de día en día. Usted dirá, pastor, ¿y cuándo Dios bendijo esa tinaja, esa mujer? ¿Cuándo Dios bendijo el aceite? Cuando él estaba allá en el arroyo y se secó. Dios dijo, he dado la orden. ¿Qué está diciendo? Esa casa es bendita, su alacena es bendita, esa harina es bendita, ese aceite es bendito. Dios ha dado una orden en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa. Dios ha dado una orden. Y a su nombre, y a su nombre. Tus proyectos, tus sueños serán burlas para otros, pero para Dios no. Dios da una orden de bendición. Y le dijo, no va a disminuir, porque he dado esa orden. Hay una orden que Dios está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu hogar. Hay esa promesa. Descansa en esa promesa. Y dice el versículo 14, dice que no iba a disminuir, que Dios se lo había dicho. ¿Qué pasó? Miren, una fe 24/7. Él se acostumbró, escuche bien, en la mañana y en la tarde le traía comida ¿a quién? Los cuervos. Le traían una hamburguesa porque era pan y carne, un sándwich. Pero ya cuando Dios lo manda a otro nivel, donde la viuda, y está con la viuda, Dios le dice, he dado una orden sobre esa casa. Si alguien dio orden de muerte, yo doy orden de vida. Si alguien dio orden de aflicción, yo di orden de vida.
Hay una orden sobre tu casa. Hay una orden sobre tus hijos. Hay una orden en tu profesión, en tu talento, en lo que tú haces. Tú verás a qué le crees. Dice la palabra, dice la escritura, que él creyó en esa orden que Dios había dado. Y Dios dijo que no, que ya no, la vez pasada dijo, hasta cuando el arroyo se secó, se acabó. Aquí no, aquí Dios le dijo, aquí esto no se acaba hasta que Dios no haga llover sobre la tierra. Aquí le amplió el horario de bendición, dijo, y esta bendición no se va de aquí hasta que no llueva en la tierra. Aquí se amplía el horario de bendición. Y dice el versículo 17, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Miren bien, vino una crisis. Dice el 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? El hijo se enfermó gravemente. Y dice el 19, dice, y le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, a su cama, y lo puso sobre su cama. Escuche bien el 19. Y dice el 20, dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Dice el versículo 20, ¿has hecho esto, Señor? ¿Por qué? Y dice el 21, dice, y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Por qué? Porque sobre esa familia había una orden. Y una orden que no podía ser abrogada. Había una orden de bendición. Dios dio una orden de sustento. Levante su mano derecha y diga conmigo, en mi casa. Dígalo, en mi casa. En mis trabajos, en mis proyectos, hay una orden de vida. Y todo espíritu de ruina, de enfermedad y de muerte se va bajo la orden que Dios ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él dijo, Señor, ¿qué pasa? Tú diste una orden de vida, le dice él. Y en el versículo 23 dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y dijo a su madre, mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y ella dice, ahora conozco que eres profeta de Dios. Porque había una orden sobre esa casa. En este año, Dios ha dado una orden en tu casa, en tus hijos. En tu empleo se puede levantar quien sea a quererte perjudicar, quiere levantarse gente a quererte dañar, competencia desleal, qué sé yo, pero hay una orden sobre ti. Descansa en la orden que Dios te ha dado. Hay una orden aquí, tú que descansas en esa orden. Dios ha dado una orden en esa empresa. Dios ha dado una orden en ese contrato, en ese negocio. Hay una orden en esos clientes que Dios te ha dado, en esos pacientes, en ese trabajo, en ese proyecto. Hay una orden divina. ¿Cuántos dicen amén? Y este hombre aprendió a tener una fe 24/7. Cuando se muere el niño, él dijo, no, murió porque le cayó la misma enfermedad que al resto. No, aquí va a pasar algo, porque sobre esta casa hay una orden de Dios. Y aunque enfrentaron esa crisis, Dios ayudó a superarla. Y así este profeta que aprendió a descansar en la provisión divina. Es triste porque a veces usted o yo no aprendemos a descansar en la provisión divina. Somos tercos. Y cuando nos pasa algún impasse, se nos olvida de dónde Dios nos viene trayendo. Lo que Dios ha recorrido con nosotros. Se nos olvida. Se nos olvida. Dice la palabra en 1 de Reyes 18:41. Dice, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque ¿qué? Se oye. Mire, era tan tremendo que la fe 24/7 hacía que él oyera el milagro sin que todavía viera nada.
A veces cuando tú estás en el altar adorando, llorando, tú estás creyendo a Dios, tú pasas corriendo a pactar la palabra. La gente a veces no entiende, pero es que tú estás oyendo lo que otro no está oyendo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a la iglesia con la inclemencia del clima, con el sol, con la dificultad, a veces enfermo, vienes a la iglesia, lo que pasa es que estás oyendo lo que otro no está oyendo. Cuando lees la palabra, cuando te levantas a orar, a clamar, cuando levantas adoración al Señor, apartas este día para la casa de Dios, tú estás oyendo lo que otro no está oyendo. Y mira, Elías era un hombre que estaba siendo formado, no estaba formado, estaba siendo formado en un profeta 24/7, que en cualquier momento, ¡pum!, salía la bendición. ¿Sabes? Algo puede hacer Dios. En la mañana, en la madrugada, en la noche, al comenzar el día, algo puede hacer Dios. Y Elías, que sabía eso, y dice, Elías le dijo al rey: sube, rey, sube, súbete en tu carro y come y bebe, porque habían ayunado, todo el mundo había ayunado. Todo el mundo ayunó, los profetas de Baal, los profetas de Dios. Es hora de romper este ayuno. Sube, come, porque lo que martirizó 3 años y medio a esta nación, hoy se levanta, le dice, porque yo estoy oyendo una lluvia grande. La estoy oyendo. Y estaba ese sol, 3 años y medio sin llover, pero él se atrevió a creer que estaba oyendo algo. Y dice la traducción en lenguaje actual, dice: Elías ora para que llueva después. Elías ora para que llueva. Después Elías le dijo a Acab: vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido de ¿qué? Es hora de que escuches lo que Dios quiere que escuches. Es hora de que dejes de escuchar los argumentos que te afligen, que te quitan el sueño, que te embarguen en ansiedad, que te bajan la estima. Es hora que comiences a escuchar, porque estás destinado a un aguacero que Dios tiene para ti. Y dice el 41, le dice de esa manera, dice la traducción en lenguaje actual, le habla a Dios de esta manera, le habla así. Y el versículo 42 dice: acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ahí se postró. Y dice, en el versículo 43 dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Lo lindo es que Dios de la nada hace todo. ¿No viste nada? Eso es bueno. No ha ocurrido nada. Baja la cuenta bancaria, nada. Baja la solicitud de empleo, nada. No importa, yo estoy oyéndolo. No veo nada, pero estoy oyéndolo. Estoy percibiendo algo. Y dice la palabra en el versículo 44, dice: a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: finalmente a la 7ª vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces ella le gritó: corre y dile acá, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Con una pequeña nube. Pero era un profeta que se formó en un arroyo, lo mantuvieron unos cuervos, después lo mantuvo una viuda, y ahora estaba creyéndolo todo. Sabía que en cualquier momento, pero esa nube es pequeñita, de aquí que ocurra, no importa. Mi fe es 24/7. Yo me levanto y sé que algo, yo me voy a acostar, yo no sé qué pasará, pero algo va a hacer Dios. No tengo ni qué hacer, no sé ni qué voy a hacer mañana, pero algo está haciendo Dios. Y te acuestas tranquilo, te levantas tranquilo, tomas tu café tranquilo, crees que Dios va a hacer algo. Dice la palabra en el versículo 45, dice: y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Vino esa gran lluvia. Quiero puntualizar este punto del profeta que aprendió a descansar en la provisión divina. Una fe 24/7. Elías tuvo que aprender a callar la boca y a escuchar a Dios y a confiar en Él. Lo cuidaban unos cuervos,
Después vino una mujer viuda de otro país que no era judía, no conocía la ley de Dios. Y dice 1 Reyes 19:4, dice, y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué ocurrió con el hombre con la fe 24/7? Lo amenazaron. Lo amenazaron. Estaba en riesgo su integridad. Lo amenazó Jezabel. Usted conoce la historia y si no lo puede ver en ese capítulo, puede estudiarlo después. Y dice que él salió corriendo. Muchas veces tú y yo vamos a fallar, nos vamos a equivocar, vamos a ser imprudentes, porque cuando estamos en ese estrés, vamos a hablar lo que no se tiene que hablar, vamos a actuar de una manera que no podemos actuar, de pronto actuaremos de una forma que pareceremos incrédulos. Y lo más correcto es que Dios te deje solo, pero no. Tú y yo tenemos que tener fe que aun cuando estemos en los momentos bajos, Dios va a responder por nosotros. Y miren, él se fue corriendo. Dijo, Señor, quítame la vida. Escuche bien lo que dice la palabra. Y dice el versículo 5, y dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué pasó? El hombre que lo alimentó unos cuervos 2 veces al día. El hombre que lo alimentó una mujer, porque esa casa había una orden de bendición. Y el mismo hombre que cuando iba huyendo, Dios debía dejarlo solo, porque no confía en Dios. Dios seguía sustentándolo. Cuando tú y yo dudamos, muchas veces Dios nos sigue sustentando. Y Dios lo llamó y dijo, come. Era un ángel. Porque cuando tú y yo estamos perdiendo las fuerzas, Él aparece. Porque Él es nuestro sustento de día y de noche. Y Elías está viendo que Dios le está sustentando. Elías ve en el versículo 6, mira lo que dice. Dice el versículo 7, perdón. El 7 dice el 7. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come. Primero le dio cena, después le dio desayuno. Lo llama. El Dios que usaba los cuervos, ahora usa un ángel. ¿Va subiendo de nivel o no va subiendo de nivel? Cuervos, viuda, ángel. Viene un segundo semestre de este año que vas a subir de nivel. Vas a subir de nivel. A alguien Dios le está hablando hoy. Por algo Dios te trajo en esta mañana. Dios a alguien le va a subir de nivel. Ya no vas a ver cuervo, vas a ver algo, vas a ver mover en el cielo, vas a ver lo que Dios va a producir. Dice la palabra que le tocó a Dios comer, porque largo camino te resta. Tú dijiste que me voy a morir, me voy a acabar. No, 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 no. Hay una fe, hay una convicción. Hay algo que va en contra del dictamen que te dio el médico. El ángel te viene a decir que largo camino te resta. Es mucho lo que te queda por hacer. Yo lo creo. ¿Cuánto lo cree? Y dice la palabra, y dice la escritura. Escúchalo bien. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Le dice en el versículo 8, mira cómo dice. Dice, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Escuche bien. 40 días y ¿qué? Hubo algo sobrenatural en sus músculos, en su cuerpo. Esa comida lo dopó. Dios lo drogó. Y duró 24 horas, caminaba y caminaba y caminaba. Esa comida lo sustentó. Y dice la palabra que este hombre, escuche bien, este hombre, en el versículo 15 dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco.
Vas a pasar nuevamente por un desierto, pero ya sabes que yo te sustento en el desierto. Y por ese desierto vas a ungir, vas a ser usado. Tus metas, mi presencia en tu vida está vigente, le dice Dios. Vas a ungir a un rey, vas a ungir a Saeb. Ahí habla varias cosas que usted puede ver en la palabra. Y en el versículo 16 dice: a Jehud, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, muy bien, a Eliseo, hijo de Safat de Admeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Qué hizo Dios? Le dijo Dios: te voy a poner a alguien a tu lado para que estas luchas no las vivas tú solo. Duró más de 2 años y medio Eliseo sirviéndole a Elías. Le dio una compañía, le dio a alguien con que luchar las guerras, las batallas. Este profeta aprendió. Y eso se lo transmitió él a Eliseo. A ti, ¿por qué has pasado tú en el trabajo, en el empleo? Cuando has perdido un empleo, cuando a veces no hay nada, cuando te ha tocado defenderte sin decir nada y dejar que Dios te defienda, cuando de pronto tienes cierta situación y dices: Señor, todo esto te ha enseñado a ti y te va a seguir enseñando a que en esa fe 24/7, cualquier momento, Dios se puede glorificar. Vamos al segundo punto de este mensaje que he llamado Fe 24/7. El primer punto, el profeta que aprendió a descansar en la provisión divina. Y el segundo punto es los creyentes prudentes que cuidaron su depósito de fe. Tú tienes que cuidar tu depósito de fe. Hay un depósito de fe que tenemos. No lo arriesgues. No creas en todo. Ay, que yo vi tal oración, ay, que fulano me puede. No pongas tu depósito de fe en todo, porque te vas a quebrar espiritualmente. Te vas a arruinar. Te vas a llenar de incertidumbre. No lo hagas. No lo hagas. No lo permitas. Los creyentes prudentes que cuidaron, hay que cuidar nuestro depósito de fe. Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Dice el versículo 2. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿qué? No eran prudentes. Habían 5 que cuidaban la fe. ¿Y cómo tú cuidas la fe? Voy a la iglesia, busco de Dios y no pierdo intimidad con el Espíritu Santo que me fortalece la fe. No escucho todo. Tú andas, cuando eres imprudente, a todo le escuchas, a todo le crees, todo lo quieres probar. Quieres que todo te toque, quieres que todo te hable de tu vida, quieres que todo el mundo te hable de lo que te va a pasar, quieres que todo el mundo te profetice, y eso mengua tu depósito de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que como las otras eran imprudentes, vean 5 y 5, dice en el versículo 3, dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No, yo tengo mi fe ya. Esa es mi fe, pero no la alimentas. No la cuidas. Crees a todo mundo. Todo mundo es tu cobertura. Todo mundo. Y la que es tuya no la honras o no la respetas. Y estas mujeres salieron así. Y dice el versículo 4, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con su lámpara. Las prudentes dijeron: no, este camino es largo, hay que buscar, hay que congregarse, hay que ayunar, hay que perdonar, hay que leer la Biblia para creer en las promesas. No puedo estar creyendo todo lo que vienen a decirme. Tengo que tener un filtro de fe. Y dice la palabra que estas eran más prudentes, consagradas igual que las otras, pero prudentes. Porque cuando tú fortaleces tu fe cuando adoras, cuando te congregas, cuando cuidas tu vida devocional, tu dependencia de Dios, te cuidas mucho, porque a veces nosotros cuando estamos muy felices,
la dependencia de Dios falla. Ya nos sentimos como que no necesitamos mucho de Dios. Va fallando la dependencia de Dios. Algunos fallan cuando están arriba, otros cuando están abajo, porque cuando están en una situación muy difícil, también sueltan la dependencia de Dios y buscan cualquier salvavidas. Dice la palabra que estas mujeres, dice el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon y todas, ¿qué? El aceite de la presencia de Dios escaseó el depósito de la fe. Porque a todos nos va a afectar. Cuando tú y yo estamos esperando una promesa, nos vamos a desesperar. Hay gente que no, pero yo me desespero. Nos desesperamos. ¿Será que sí? Pero ¿qué hace la diferencia? El depósito. En lo que has creído. Cuando vuelves a buscar donde Dios te habló. Y dice el versículo 6, dice el 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle, dice el versículo 6, dice el 7, dice. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y dice el versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice la versión Biblia, la palabra dice, las descuidadas. ¿La qué? No podemos ser descuidados con nuestra fe. Hay gente que dice, ay, yo tengo fe como todo el mundo tiene fe. No, mi hermano, tu fe y la mía tienen que ser diferentes. La fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? ¿La qué? La palabra de Dios. No en el dicho que te enseñó tu papá, tu mamá, no en lo que te dice fulano, no. Está bien, hay una fe natural, pero tú y yo tenemos una fe que tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y dice que las descuidadas, dirigiéndose a las previsoras, le dijeron, nuestras lámparas se están apagando. Danos un poco de vuestro aceite. Ay, yo quiero tener la fe como tú. Ay, yo quiero ser como tú. No saben lo que a ti te ha costado estar donde estás hoy. Ay, yo quisiera como... No, tú no sabes lo que me ha costado reírme, cambiar el semblante. Tú no sabes lo que me ha costado donde estoy hoy. Hay gente que se te va a acercar y no sabe lo que tú has luchado. A ti te han alimentado los cuervos. A ti tuviste que creer en una palabra. Tuviste que orar el saco del arroz. Tuviste que orar a la cena. Tuviste que creer que Dios lo iba a hacer. Fuiste al cajero en fe creyendo que algo iba a aparecer. Buscaste si te habían cocinado en fe. Hiciste tantas cosas que son locura por lo demás, pero no para nosotros. No saben lo que te ha pasado. No saben lo que has enfrentado. A su nombre. Pero si dices, ay, quiero tener, no, este depósito ha costado. No sabes. Y dice la palabra en el versículo 9. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Le dice, tú no puedes exponer tu fe a los argumentos de incredulidad. Al venir gente a traer este argumento de incredulidad. No, no expongas tu fe. Ay, no, porque me dijeron que se hacía esto. No, no, no expongas. No expongas tu fe. No. Alimenta tu fe con la palabra que es guiada por su Santo Espíritu. Y es la lámpara que te fortalece. Y dice el versículo 10, mira lo que dice el 10, dice, pero mientras ellos iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Nuestra fe 24/7 es aquella fe que tenemos una base que sabemos que cualquier rato la puerta se nos va a abrir. Y tú estás delante de la puerta. Y gente dice, ¿cuándo se le va a abrir esa puerta? Es un iluso, no importa, por aquí estoy. Esta puerta se me va a abrir y tienes tu depósito allí. Ve, pero no tienes llave. Ve, y otra gente. No importa, yo estoy esperando en esta puerta. Estoy parado. Algo va a pasar. Aquí es mi puerta. Se me va a abrir. Yo sé que se me va a abrir. Yo la estoy tocando esta puerta. Yo tengo una palabra sobre esta puerta. Y esta puerta se me va a abrir. Yo creo que Dios nos está hablando hoy. Y dice... El versículo 11 dice, en cambio las otras vinieron tocando
ábrenos. Ábrenos, que se nos abra. Ábrenos, Señor. Señor, ábrenos. Ábrenos. Y dice el versículo 12, dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que ¿qué? No os conozco, no sé quiénes son. Es necesario que no te quites de la puerta. Que Dios te conozca. No porque estás en las puertas nada más cuando se abre, no. Dios no podía conocerles a ellos porque ellos estaban nada más en las puertas que se abrían. No, Dios conocía esto porque aunque la puerta no se había abierto, estaban ahí en la puerta. Ahí, tocando, ahí. El Señor añada revelación a su palabra en esta hora. Quiero terminar con esta palabra. Vamos al Salmo 123. Quiero compartirte esta palabra ya. Para ir terminando, Salmo 123, versículo 1. Una fe 24/7. Una fe que está pegada a la puerta. Cualquier momento se abre. Y cuando se abra, yo estoy de primero. Yo estoy de primero ahí. Oh, aleluya. A ti alcé mis ojos, y a ti que habitas en los cielos. A más nadie, a ti. Amén. Diga conmigo, repita el día: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas, ¿dónde? Gloria a Dios. Dice el versículo 2: he aquí, como los ojos de los siervos miren la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga ¿qué? No lo merezco, pero tengo una fe que lo estoy creyendo. Lo estoy creyendo. Otros creen que no lo merezco. Yo no estoy diciendo que lo merezca, pero por tu misericordia tengo fe que lo vas a hacer. Mira lo que dice esta traducción. Mira lo que dice, Nueva Traducción Viviente dice. Dice: seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los sirvientes fijan los ojos en su amo y las esclavos se van a su ama, atenta al más mínimo gesto. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pendiente. Lo que Dios suelte, yo lo voy a tomar. Dice a sus amos, ellos esperaban su sueldo. Haces un trabajo, tú estás esperando que te llamen para pagarte. Dice: así como yo creo que en la misericordia de Dios, Dios tiene algo guardado, destinado para mí. Por eso no puedo quitar la mirada. Dice el versículo 3, dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados ¿de qué? De menosprecio. Colóquese en pie en este momento allí. Te vas a colocar en pie. Mire lo que dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque ya estoy aquí del menosprecio. Estoy creyendo que algo vas a hacer tú, Señor. Y en el versículo 4 dice: hastiada está nuestra alma del escarnio y de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Estoy creyendo que algo va a cambiar Dios. Y quiero que cierres tus ojos un momento. Vamos a orar allí. Y vas a cerrar tus ojos un instante allí. Y vas a orar, vamos a orarle a Él en esta hora. Yo guardaré, y como Josué, corazón de siervo tendré. Me llamaste a conquistar.
llamaste para conquistar, a proclamar tu verdad. Desde el principio creíste en mí para hacer tu sueño realidad. Confiado iré de tu mano, Dios, pues tú peleas por mí. Nada podrá hacerme frente si conmigo estás, y la victoria me has dado ya. No voy a retroceder, siempre para adelante iré. Yo vine